Bienvenidos a Secuencial, un podcast sobre cómics. Yo soy Arturo y me acompaña. Mario, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo has estado? bien aquí leyendo un poco, viendo algunas series. ¿Tú qué has leído últimamente? Yo ahorita estoy leyendo un manga que se llama The Drifting Classroom de Kazuo Umes. Es un manga muy curioso porque es una mezcla extraña entre El Señor de las Moscas de William Gaddis y que tiene elementos de Lovecraft. Entonces, la historia en grandes rasgos es un día una escuela primaria desaparece, desaparece por completo. Entonces el alumnado y los maestros son teletransportados a, a un lugar completamente desierto y en el que ya no hay nada, ¿no? Entonces tienen que hacer todo lo posible por sobrevivir, pero pues en ese trayecto, durante ese tiempo, van a tener que enfrentar con monstruos, problemas internos entre los maestros y los alumnos, alumnos entre alumnos, entonces es un caos total. Es un manga de horror muy interesante y creo que aquí en México es muy poco conocido, pero es muy bueno. Valdría la pena verlo, leerlo o hablar un poco de él más adelante. Sí, tengo planeado, no sé si gustan ustedes, escuchas, me animaría a hacer una reseña más elaborada para el canal. Si están interesados, pueden dejar sus comentarios acá abajo. Por ¿Y mí tú, yo sí. Mario? Es, ¿Y tú, Mario, qué has estado leyendo? pues he estado leyendo un poco de Pluto. No he acabado ni siquiera el primer tomo, pero es de los mangas de Naoki Urasawa que me faltaban leer. Porque ya leí Monster, ya leí 20 Century Boys, que 20 Century Boys para mí es una joya. O sea, es de mis top 10 de mangas favoritos. Y pues es como un thriller sci-fi. No voy a spoilear nada, pues muy al estilo de Naoki Urasawa, que es ¿cómo se le dice? Género seinen, Ujú. un poco más para gente con pantaloncitos de adulto. Sí, está basado en Astro Boy de Osamu Tezuka, ¿no? Sí, tienen muchas similitudes, se nota enseguida. Bueno, pero creo que los personajes son los de Astro Boy, me parece, que es como una reinterpretación por parte del autor. Sí, Claro. Ujú. y bueno, de Naoki Urasawa lo que me llama mucho la atención es su arte, porque siento que por su tipo de historias y por manejar temas más adultos, su estilo es más... O sea, no pierde la esencia japonesa, pero sí maneja temas en cuestión de diseño de personajes más occidentales. Inclusive los protagonistas no son tan... son más humanos, por así decirlo. Tienen rasgos, características y defectos que tendría un humano, o sea, nariz chata o nariz aguileña, por ejemplo, que no puedes ver, que no ves en protagonistas más como de Shonen Jump, ¿no? Que son más para adolescentes. Ajá, que son muy estilizados los personajes, ¿no? Sí, En aquí los es. shonen. Y tú ves cualquier personaje de Naoki Urasawa y es de él, o sea, en cualquiera, inclusive podrían compartir universos, sus mangas son muy similares en el estilo, y no similares que se parezcan entre sí, sino que el estilo lo logras identificar enseguida. Sí, tiene un estilo muy, Mm. muy propio. Sí, es muy, ¿cómo se dice? Sí, tiene un estilo muy definido. Es igual lo que yo realmente de él, me parece que leí el primer tomo de Monster y el primero de Master Keaton, pero Master Keaton es una colaboración con otro autor. Él solo dibuja. Pero aunque, bueno, dice las malas lenguas que él realmente él ya a partir de ciertos capítulos, de cierto capítulo ya él se encargaba de escribir la historia prácticamente pero pues bueno, eso dicen las malas lenguas. ¿Y qué has visto? O sea, de películas o de series. De series, pues no hace mucho terminé de ver la segunda temporada de Boys. Me gustó, tiene elementos buenos, pero a veces me da la impresión de que como que la serie mm, recae, o sea, vuelve a contar lo mismo de la primera temporada y
siento que casi no hay consecuencias para ciertas acciones que se desarrollan en la serie. O que, o que cuando pasa algo, realmente lo solucionan con un comunicado de prensa y no hay consecuencias a largo plazo para eso. Sí, inclusive sentí un poco raro el final. A mí me gustó el final, pero lo sentí un poco extraño, como un poco anticlimático. Ujú. Como que todo se resolvió y se acabó. Podría acabarse ahí la serie y ya, realmente no pasa nada. Sí, ¿verdad? Eh, bueno, ya veremos Sí. qué tal evoluciona. La primera temporada me gustó mucho, la sentí que fue muy buena. ¿Y tú, Mario, qué has estado viendo? Pues como tú ya terminé de ver The Voice, bueno, Voice ya lo vieron todos, casi todos han visto The Voice. Ujú. He estado viendo en películas, vi una película que me gustó mucho recientemente, se llama A Ghost Story o Ghost Story. Ah, sí, No la re- vi en el cine. Yo ahorita la vi, mis recomendadas que te ponía en Netflix, y es esta con, ¿cómo se llama esta chica? Rooney Mara. Rooney Mara y Casey Affleck. Es, es una historia bastante experimental, siento yo que incluso creo que el director es amigo de tanto de Rooney Mara como de Casey Affleck, que fueron cuñados en un tiempo, de hecho, ellos dos. Y tiene un aspect ratio como cuadrado, casi cuadrado, no es tan cuadrado. Porque creo que lo que leí es que quiere como simular que estás atrapado como en una caja. Ya, Bueno, qué interesante. la trama es que Casey Affleck básicamente se vuelve un fantasma porque muere. Spoiler, no tan spoiler, porque te lo, te lo tisean mucho antes de ver la película. Ujú. Y pues como la historia sientes como el abandono de tus seres queridos, porque pues siguen adelante, no mueres y solo mueres tú, no mueren todos los demás siguen. Entonces, es muy curioso que logra aterrizar muy bien. Siento yo cómo sería vivir como un fantasma, incluso los Oh, saltos temporales que hay de la gente que empieza a llegar hacia a la habitar. casa. Y bastante buena, la verdad, me Ya. gustó mucho. Sí, es una película muy melancólica, ¿no? Bueno, yo la sentí como, me dio esa sensación de melancolía. Sí, fue Y, como una tristeza, pero un poco de esperanza, esperanzadora en ciertos aspectos. ujú. Y el final es muy interesante, el final está curioso. Bueno, véanla mejor. Sí. Sí, véanla mejor. Bueno, pues yo creo que es ya tiempo de pasar al tema principal de este podcast, que vamos a hablar del mítico, del único, de esta gran novela gráfica titulada Batman Year One de Frank Miller, publicada en el año de 1987. El guionista de esta obra es Frank Miller. Entonces me gustaría dar como una introducción de quién es Frank Miller, ¿no? Y bueno, Frank Miller es una de las personas que definió el cómic de superhéroes con The Dark Knight Returns, Daredevil Born Again y la obra que estamos hablando ahorita, Batman Year One. Este, además de aquellas obras, creo que otro de sus runs así muy que definieron a un personaje fue su run en Daredevil, ¿no? Que añade muchos estos elementos de Electra, añade ninjas y cambia mucho esa concepción del personaje, ¿no? Él también escribió Ronin, escribió Sin City y 300. Los últimos dos fueron adaptados al cine. Él inclusive escribió el guión de Robocop 2 y 3. Entonces, si recuerdan Robocop 2, ya cuando lo vuelves a ver y sabes que Frank Miller escribió el guión, te das cuenta de que, pues sí, realmente tiene muchos elementos de la obra de Frank Miller. Este, la adaptación de Sin City la codirigió con Robert Rodríguez, ¿no? Y en su tiempo fue una película muy popular, según recuerdo. Sí, de hecho, la razón de la película fue mi acercamiento hacia Frank Miller, ¿no? Ujú. Y, o sea, Sin City fue un boom porque nadie había hecho algo tan atrevido en cuestión de estética, ¿no? De ser blanco y negro, literal copiar el cómic, o sea, lo visual a la pantalla grande. Entonces fue como que, wow, a mí sí me tenía pues, un poco sorprendido y Frank Miller como que en ese momento, siento que Frank Miller
fue el favorito de todos en alguna parte de su vida. Sí, pero después del 9-11 como que se deschavetó un poquito el Sí, señor, en algún punto señor Frank Miller. Miller sí fue así, Frank Miller esto, Frank Miller lo otro. Y fue como mi primer acercamiento. Es cuando supe que escribió y dibujó algunos cómics de Batman, dije, tengo que leerlos. Y pues la verdad es que sí quedé bastante sorprendido con Frank Miller. En su tiempo, obviamente, ahorita ya empiezas a leer más cosas y pues los gustos cambian. Sí, creo que además Frank Miller, como bien dicen, como ya mencioné después del 9-11 realmente se iban a relucir más estas tendencias del ultraderecha que luego dices, ¿qué está pasando con Frank Miller? Pero bueno, la novela gráfica de Batman Year One está ilustrada por David Mazzucchelli. Mazzucchelli empezó a trabajar en el mundo del cómic en los años 80. Su primer run sería con Dennis O'Neil en Daredevil y concluiría su trabajo con el personaje en la historia de Daredevil Born Again, escrita por Frank Miller, como ya he mencionado antes. Al año siguiente volvió a trabajar con Frank Miller, pero esta vez en DC, ilustrando el cómic que vamos a hablar hoy, Batman Year One. Ya después de ilustrar un par de títulos para Marvel, Mazzucchelli decidió enfocarse en proyectos más pequeños y personales. Por ejemplo, Robert Blanket, una antología de 3 números que salió por ahí del 92, 94. Y City of Glass, una adaptación de la novela de Paul Auster. En el 2009 publicó su novela gráfica Asterios Polyp, que inclusive ganó un Eisner. Bueno, Mario, ¿tú ya habías visto trabajo de Mazzucchelli antes de...? lo había visto, mas no sabía que era de Mazzucchelli. Es clásico de que nada más lees y ves y no aprendes un poco del autor. Hasta ahora me di cuenta que el Daredevil Born Again fue dibujado por él. Que se también había leído Year One hace algunos años y no sabía de su trabajo, pero puedo decir que a mí el trabajo de Mazzucchelli al principio, bueno, es el trabajo colaborativo de todos, ¿no? El que tinta y el colorea, ¿no? Pero en mi madurez no me gustaba mucho porque lo sentía, al menos en Year One, lo sentía muy simple. Pero ya hablaré más adelante sobre eso, de por cómo cambió mi perspectiva en ese aspecto de su trabajo. Pero creo que su trabajo es muy académico, cuida muy bien las proporciones, las perspectivas, hace muy bien su chamba clásica, o sea, el trabajo que es la base, pero también se atreve a experimentar con diferentes cosas, que es lo importante para todo, creo que para todo tipo de disciplina tienes que saber las bases y ya puedes de ahí hacer lo que tú quieras, pues, de construir. Sí, y se ve mucho el cambio de Daredevil Born Again a Batman Year One, ¿no? Creo que hay un cambio estilístico muy importante en Mazzucchelli. Sí, Bueno, el cómic fue coloreado por Richmond Lewis, que es una pintora norteamericana que trabajó durante un breve periodo en el mundo del cómic junto a su esposo. Bueno, es que ella es esposa de David Mazzucchelli, ¿no? Y sí. entonces su primer trabajo en los cómics fue en Batman Year One. Entonces, que también vamos a hablar más adelante sobre el trabajo coloreado, porque realmente, desde mi punto de vista, es un trabajo muy bien logrado y muy, muy bello, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho cómo maneja estas plastas de colores que que logran crear una atmósfera muy interesante. Sí, inclusive los colores deslavados que maneja en ciertos, pero eso digo, lo vamos a ver más adelante con imágenes. Con imágenes, sí. Bueno, también trabajó junto a Mazzucchelli en Robert Blanket, hizo coloreos para The Shadow, trabajó también en la adaptación oficial de Teenage Mutant Ninja Turtles, The Secret of the Ooze, que es una adaptación de la película, y otro par de cómics. Realmente su paso por los cómics fue muy, muy breve. En cuanto al letrista es Todd Klein, que
sería difícil abrir su extenso trabajo en el mundo del cómic, sobre todo en el mainstream, que él ha sido desde escritor hasta letrista, ¿no? Él trabajó en títulos muy importantes como Sandman, de Neil Gaiman, The Invisibles, de Grant Morrison, Prometea, de Alan Moore, y entre muchos más. Y también cabe destacar que él ha diseñado muchísimos logos de varios superhéroes y cómics a lo largo de su carrera. Y la crítica lo recuerda mucho por su trabajo en Sandman, en el cual hizo resaltar mucho el trabajo de los hermanos de Morfeo, de Sueño, de los Endless. Él, Endless, sí. sí, o sea, cada personaje tenía un globo de diálogo muy característico de, de él, ¿no? Es una persona que realmente no conocía, o sea, que sí conocía su trabajo, pero realmente no le había prestado la atención, o sea, la atención que merece. Sí, su trabajo en el personal, su trabajo de logotipos es muy bueno. Logra capturar muy bien la esencia de los personajes en letras, nada más usando las inclinaciones de los ejes y entre otros aspectos de color y de grosor de las líneas. O sea, vi su galería de logotipos, no, su portafolio de logotipos, y la verdad lo siento muy atemporales, que funcionan hasta la fecha, la verdad. Sí, bueno, también con este proyecto del podcast, quiero como que, también, bueno, me gustaría que gente que realmente, siento que el público en general no les presta mucha atención, como quién hace el coloreado, quién se encarga de las letras en los cómics y todo esto, darles como que un poquito más de espacio para que la gente reflexione más sobre el trabajo de ellos, ¿no? Que a veces siento que está muy olvidado. Se olvida mucho quién hace ese trabajo y la importancia que tiene en el cómic, ¿no? Sí, claro. Todos Este, son importantes. sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar, ahora quiero hablar como, un poquito sobre el contexto de Batman Year One, ¿no? En 1986, después de Crisis on Infinite Earths, DC había decidido actualizar el origen de varios de sus personajes principales, ¿no? Entre ellos Superman y Wonder Woman. De Superman se encargó John Byrne y George Pérez de Wonder Woman. En ambos casos se actualizaron los orígenes de los personajes, dejaron cosas de lado que para la época no funcionaban, no eran poco relevantes. Pero por otro lado, la editorial no sabía muy bien qué hacer con Batman, su origen estaba muy bien cimentado. Entonces tomaron la decisión de solo mejorarlo, añadir más profundidad y ampliar el contexto de cómo fue que Bruce Wayne se transformó en Batman. Y para ello escogieron a Frank Miller, quien ya había publicado Dark Knight Returns hace un año. Y bueno, él se ofreció a hacer esta actualización del origen del personaje, pero solo decidió trabajar como guionista, dejando el trabajo de ilustración a Mazzucchelli, con quien, como ya había dicho antes, trabajó en Daredevil con él. La novela gráfica fue publicada en 4 números, el 404 de Detective Comics al 407. Pero estuvo pensada desde un principio en ser publicada como una novela gráfica, tener esa unidad, como una sola historia. Sí, voy a agregar algo, creo que investigué un poco por ahí. Sí, claro. Y creo que la razón de la que se volvió no se volvió novela gráfica, sino se volvió parte de la continuidad de los paperbacks que salían en ese momento. Creo que eran, si es del 401 al 400. Bueno, son 4 números. Y creo que era porque Batman en ese momento sus números eran muy bajos. Creo que era el 87, ¿no? Uh-huh. Sus números eran muy bajos y por eso el productor quería que no fuera una novela gráfica, porque si no se llevaría la novela gráfica se llevaría todo o sea, no las ganancias, sino la gente no se enfocaría en comprar el paperback tradicional, ¿no? Que encontrabas en los En las puestos de tiendas. periódico. Ah, ok. Ah, no sabía eso. Es muy interesante.
¿Qué te parece si pasamos a la sinopsis del cómic? Claro. Bueno, en la primera parte del cómic se nos narra la llegada de Bruce Wayne y Jim Gordon a Gotham City, ¿no? Sí. Entonces, Gordon se encuentra con un cuerpo de policía corrupto y del cual no está dispuesto a formar parte. En represalia, un grupo de policías encubiertos golpean a Gordon a modo de advertencia. Jim sabe quién fue el responsable, su compañero Arnold Flash, y decide tomar acción. Mientras tanto, Bruce Wayne se disfraza para una misión de reconocimiento en el Distrito Rojo de Gotham. Pero todo sale mal y es herido por la policía. Logra escapar. De regreso a su mansión, Bruce Wayne, malherido, reflexiona sobre la muerte de sus padres cuando un murciélago atraviesa la ventana. En la segunda parte, Jim Gordon es llamado para tener una situación de rehenes. El equipo SWAT de la policía intenta intervenir, pero Gordon logra hacerse cargo de la situación y solucionar el problema sin que la violencia escale. Ya vestido como Batman, Bruce Wayne ha comenzado su trabajo de vigilante. Su primer enfrentamiento es contra 3 simples ladrones. Un mes ha transcurrido y la policía de Gotham sabe de la existencia de Batman. Tras haber puesto a prueba el traje y sus gadgets, Batman se dirige a la mansión del gobernador de Gotham, en la que se han reunido miembros de Lampa y servidores públicos corruptos. Batman los amenaza y huye del lugar. En las siguientes semanas, Jim Gordon es el encargado de perseguir a Batman. Tras salvar a una anciana de ser atropellada, nuestro protagonista, Batman, es herido por un policía en la pierna. Logra huir del lugar y entrar a un edificio vacío. El comisionado Loeb envía al equipo SWAT para atrapar a Batman, quienes lanzan una carga de explosivos al lugar para eliminar al vigilante. Después de la explosión, el equipo SWAT entra al edificio para eliminar a Batman. Una multitud se junta alrededor del lugar. Batman logra deshacerse de un par de policías, pero es superado en número. Activa un dispositivo desarrollado por Wayne Industries que envía una frecuencia a los murciélagos que viven debajo de la mansión Wayne. Gracias a la número de murciélagos que ha llamado, logra escapar. Gordon sospecha que Bruce Wayne puede ser Batman, pero después de interrogar a Alfred sobre el paradero de su empleador, descubre que en el momento de los sucedidos, este se encontraba en Suiza. Jim Gordon y la sargento Sarah Essen entablan un romance. Gordon decide terminar su relación con Essen. Ella pide ser transferida a otra ciudad. Gordon logra capturar a Jefferson Skivers, un notorio narcotraficante de Gotham. Harvey Dent deja que Skivers salga bajo fianza, solo para ser amenazado por Batman y así obligarlo a confesar quiénes están implicados en la venta de narcóticos en Gotham. En el juicio es implicado el oficial Arnold Flash. El comisionado Loeb extorsiona a Gordon, mostraron fotos de su romance con Essen. Jim interroga a Bruce Wayne sobre Batman. No consigue nada, pero decide confesarle a su esposa sobre el romance que tuvo con Sarah Essen. Batman se dirige a espiar a Carmen de Roman Falcone, quien se encuentra con su sobrino planeando sobre qué hacer con los involucrados en el caso de Skivers. En ese momento, Catwoman llega al lugar donde se encuentra Falcone y su sobrino, interrumpiendo así el encuentro. Días después, Bruce Wayne decide vigilar a Gordon de cerca, ya que este último puede ser una víctima de Falcone. Por su parte, Gordon es llamado por el comisionado Loeb para interrogar a un par de testigos. En su camino se cruza con Bruce Wayne, quien va en una motocicleta a toda velocidad y se dirige al estacionamiento de su edificio. Gordon da media vuelta y lo sigue. Al llegar al estacionamiento es testigo del secuestro de su esposa y su hijo por parte del sobrino de Falcone. Gordon abre fuego contra los secuestradores. También le dispara a Bruce Wayne, pero el sobrino de Falcone logra escapar. Gordon toma la motocicleta de Bruce y empieza la persecución. Jim logra detener en un puente el carro donde llevan secuestrado a su hijo. El sobrino de Falcone intenta escapar con el hijo de Gordon entre brazos, pero este último lo intercepta. En el enfrentamiento, el hijo de Gordon cae por el puente. Bruce Wayne, que venía siguiéndolos, logra aventarse al vacío y así salvar al hijo de Gordon. Cuando es llamado a testificar Flash, días después, inculpa al comisionado Loeb y a otros funcionarios públicos. Gordon narra sobre el resultado de los juicios, que si bien no han cambiado mucho la situación de Gotham, parece que hay esperanza para la ciudad. También menciona sobre las amenazas de un tal Joker, pero él cuenta con un poderoso aliado, Batman. Y bueno, es una breve sinopsis sobre
lo que ocurre en estos 4 números, luego recopilados en una novela gráfica de que es Batman Year One. Y bueno, Mario, ¿cuál es tu opinión general sobre este ya Pues mítico mira, cómic de Batman? voy a entrar un poco en contexto, voy a entrar un poco en el contexto de cómo llegué a la historia. Ah, como ya había mencionado antes, no, Sin City está en su apogeo por la película de Robert Rodríguez. Y yo la verdad no recuerdo cuándo había leído este cómic, cuándo leí este cómic. Recuerdo que estaba hurgando, hambriento por una recomendación, de esas que estás leyendo y leyendo y las cosas regulares, las cosas malas, necesitas algo que realmente te saque de ese trance de, de cosas, del aburrimiento de cosas comunes. Entonces llegué a la conclusión de que Frank Miller había escrito, o sea, para mí fue una sorpresa muy grande que había escrito Batman, al menos Ujú. dos novelas gráficas muy importantes. Y pues decidí adentrarme al universo, que ya leí más adelante que ya es parte de un universo de Miller. Batman tiene como su propio universo. Bueno, Miller, con diferentes novelas gráficas que ha hecho de Batman. Sí, creo que inclusive Spawn contra Batman entra dentro de ese universo del Dark Knight Returns, ¿no? Obviamente, sí, obviamente el primero leí Dark Knight Returns, que es como que todos te hablan, y que Batman y Superman. Pero ya la verdad, voy a ser sincero, desde Dark Knight Returns al inicio no me gustó tanto. Ujú. Pero al leer Year One lo leí, o sea, Year One lo leí, digamos, hace unos 10 años. Y lo leí recientemente para el podcast y siento que me causó el mismo impacto que me causó antes. En cuestión de la historia, lo lees como, la verdad, lo lees como si fuera mantequilla. No tardas nada en leerlo. Yo lo leí 2 veces, por puro gusto y nada más por leerlo en diferente formato, en el formato original, los colores originales y en el color que hicieron después cuando lo volvieron una sola novela, re- rehicieron los colores. Bueno, voy a llegar al Ujú. punto. Este, al principio fue un poco, bueno, estoy hablando un poco en el pasado de que no me gustó tanto el arte como había dicho, Ujú. es, que lo sentía muy simple. Estás acostumbrado a estos ultra detallados, ashurados, los músculos marcados, o sea, cada cosas muy, muy detalladas. Y Mazzucchelli, él logra generar esta plástica, si no es abstracta porque no lo es, pero logra abstraer lo suficiente para darle un estilo único. Yo creo que gritty o como se Ujú. pronuncia, al cómic, es lo que necesitas. El estilo es muy importante a lo que quiere decir el autor. Ujú. Y hoy ya madurando en los años me di cuenta de que realmente me decías hace rato que menos es más. Y vengo citando un poco en el libro de Understanding Comics, que decía de que la gente tiende a asociar más algo va más hacia la abstracción que a lo realista. Ujú. O Sí, sea, sí. entre, digo, el arte de Mazzucchelli no viene siendo algo totalmente caricaturesco, está entre los dos, pero siento que es mejor, bueno, al menos en donde Standing Comics te dicen que la gente se siente más identificada con, con un arte un poco más simplificado. O sea, puedes identificar mejor un personaje, inclusive a nivel emocional. Eh, bueno, hablando un poco de la historia, es lo que más me gustó de
de Year One es, sin lugar a dudas, que no es Year One, que es Jim Gordon Year One. Sí, Jimmy claro. Gordon. Sí, James Gordon se lleva, es- igual en mi opinión, se lleva el cómic, se lleva O toda la sea, trama. Es un si lo gran hubiera personaje. leído, si lo hubiera leído más chico, ¿dónde está Batman? O sea, pero gracias lo leí un poco con un poquito más de madurez y la verdad es que es lo que más me gustó del cómic, es que realmente Batman se siente muy como un personaje extra, que nada más como mueve los engranes que hacen que la historia siga en movimiento. Sí, sí, claro. Y Jim Gordon es el protagonista realmente. Una de las cosas que más me gustaron del cómic es cuando llegan a la ciudad, que llega de Jim en tren, y dice que ojalá me hubiera gustado llegar volando, ¿no? Ujú. Porque pues la ciudad la puedes apreciar, o sea, una ciudad desde el cielo se puede apreciar como hermosa, ¿no? Pues claro, se ven los edificios, la luz del sol, pero él se estaba viajando en tren y entonces veía toda la sociedad, toda la gente de Gotham que, que te la ponen así como si fuera un New York de los 70s y 80s, Ujú. muy, muy violento, muy, es una ambientación Una ciudad muy, como él dice, ¿no? Sin esperanza. sin esperanza, exacto. Y el contraste te lo ponen así en los paneles uno arriba y uno abajo, de que Bruce Wayne está volando Bruce Wayne y está viendo hacia abajo la ciudad y es como que esta imagen miente porque realmente Gotham está muriendo por dentro, está pudriendo por la corrupción y él Ujú. quisiera estar abajo. O sea, Sí, él hubiera preferido tomar el metro, tomar el tren, porque quiere estar donde está el enemigo, entre comillas. sí, luego hace ese comentario, ¿no? Como que, como dices, quiero estar cerca del enemigo. Y que también es una actitud un poco Sí, sí. como que extraña de Bruce Wayne, que más adelante vamos a estar hablando. Sí, uno ya más grande empieza a ver esas actitudes. Pues, es un güey con un privilegio muy grande de tener una familia que tuvo mucho dinero y decir eso es como que sí, por eso apoyo un poco más a Jim Gordon. Sí, ya no, igual como, bueno, ya habías dicho, ¿no? A mí me gusta eso que logra hacer Frank Miller, ¿no? Que bueno, él intenta hacer como esta historia realista de Batman. Y creo que la historia funciona muy bien y nos pone en este contexto, vuelvo a decirlo entre comillas, realista, por enfocarse en Jim Gordon. O sea, Batman actúa paralelamente y como bien dices, para mover los engranes de la historia, pero al enfocarnos en Jim Gordon y en o sea, sus conflictos con la corrupción, sobre todo con la corrupción del cuerpo de policías de Gotham, ¿no? Que, o sea, que él se ve muy limitado a hacer su trabajo. O sea, y, o sea, Gordon está peleando desde dentro del sistema y Batman desde fuera. Exacto. Es interesante esos paralelismos con los que juega Frank Miller, ¿no? Y pues bueno, ambos combaten la corrupción de Gotham a su manera, pero creo que al final ambos personajes, ¿no? Tanto Gordon como Batman buscan un solo objetivo, ¿no? Traer justicia a Ciudad Gótica, ¿no? Sí, y de las cosas que también me gustan, que son de Gordon, es... Gordon no es brutal, pero sí hace lo necesario para lograr sus objetivos. Y, o sea, a mí sí me sorprendió mucho hasta la fecha como Gordon realmente como en la escena donde Flash, o sea, dice Gordon, tienes que cooperar, como que estás haciendo cosas que ponen nerviosos a los demás, no quieres aceptar sobornos y al final dan una reprimienda, ¿no? Lo golpean.
Ajá, el mismo comisionado lo manda a golpear para que se alinee a, a la policía de Gotham, ¿no? Que es una policía corrupta. Igual esos elementos que mencionas como que muy oscuros y que la corrupción y que no encuentra una solución y todo esto son elementos muy noir que se siente como un predecesor a lo que sería Sin City de Frank Miller, ¿no? Sí, inclusive en los paneles donde sale esta de Catwoman, Ujú. me recuerda mucho a Sin City por el tema de estas chicas De prostitutas. la prostitución, sí. Este, También me es muy interesante, bueno, aquí el asunto de Batman, ¿no? Cómo Batman es, es el elemento que vuelve, que nos regresa al mundo de los superhéroes. Porque si lo eliminamos del cómic, el cómic funciona bien con Gordon. O sea, Exacto. este policía que no encuentra esperanza y está combatiendo contra la corrupción, que realmente no hay un antagonista claro aquí, ¿no? Sino que es esta ciudad sin esperanza, que parece que no va a haber, que nunca va a haber justicia hasta que llega Batman. Y Batman es este elemento extraño, este elemento que de repente, después de ponerse el disfraz y ya empieza a hacer todo bien y no puede, o sea, no se permite fallar, ¿no? Sí, y también de las cosas que me gustó, ya voy a hablar un poco más de Batman. Ya Jim Gordon Ujú. se merece todo el elogio que necesita, pero también hay que hablar de Batman. Me gusta, bueno, las palabras de Frank Miller de que él se le hace aburrido una historia donde el héroe no sufre, donde no se cae. Ujú. Y aquí vemos a Batman cometer muchos errores que no haría un Batman maduro que conocemos, ¿no? Un Sí, claro. Batman que todos casi lo elogian casi como semidios a veces, que siento que exageran mucho y le dan el lado más humano de Bruce Wayne, más inocente, ¿no? Y más vulnerable, ¿no? Porque Vulnerable. en esta novela gráfica le disparan muchas veces Sí, y escapa por muy poco realmente. Algo a mí lo que no me gustó tanto del cómic es como que esa idea ingenua de que solo se necesitan un par de hombres buenos para arreglar todos los problemas de la ciudad, ¿no? Y que, es imposible. o sea, ajá, y que realmente Bruce Wayne, que desde una posición muy privilegiada como el multimillonario que es, no genera ningún cambio dentro del sistema que no permita que estos mismos actos se, este, se reproduzcan, ¿no? Que una vez que elimina a estos, ¿qué evita que otra vez vuelva a nacer la corrupción y estos Sí, o sea, y delitos menores que previene Batman, ¿no? Pero el creo que pro- en una viñeta mencionan como que los delitos, así como que robos, asaltos y eso han disminuido por Batman, ¿no? Pero pues, ¿hasta qué punto no van a volver a comenzar? Si realmente no se está atacando el problema no se está atacando el problema desde una perspectiva sistémica. sí, es atacar el problema superficialmente. Ese siempre ha sido el problema de Batman. Atacar el Ujú. problema superficialmente es como quieres golpear para cambiar el sistema. No, no es posible. Se tiene que cambiar de una manera desde adentro, desde la raíz. No, Pues, ujú. pero bueno, O sea, pues sí, o sea, es que igual lo vemos desde los primeros, o sea, el primer crimen que tiene son tres fulanos que están robando una televisión. ¿Verdad? Eso que sí. eso a un gran plan, pues no creo que solucione muchas cosas. Ya, claro, ya cuando se empieza a meter igual con la corrupción, o sea, con los funcionarios públicos y todo eso, bueno, ya empieza a ver que sí, ¿no? Que a lo mejor sí puede generar un cambio Sí, pero Batman. muchos critican de que podría ser más como Bruce Wayne que como Batman. Pues sí. O podría ser los ambos, digo. No están peleados.
Puede ser muchas cosas, pero prefiere hacerlas como Batman. Yo creo que está muy, muy casado con su identidad. Bueno, realmente a lo largo de los años te han dicho que él es Batman, realmente no es Bruce Wayne. Sí, Pero bueno, eso ya es como un lore general, leyenda de Batman. sí, ¿no? Un poco de las carencias del personaje. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a hablar un poquito sobre los personajes ya, ¿no? Hablar con ¿qué tal, qué te pareció aquí el personaje de Bruce Wayne? Si ya bien ya habías mencionado puntos así Pues muy generales, algo más concreto que te gustaría mencionar sobre. mm, te digo, Bruce Wayne lo veo muy alejado en la historia. Siento que no tiene mucha personalidad. O sea, se hace pasar por el mujeriego, El Playboy. playboy. Y, y obviamente lo que me gustó mucho es de que Gordon enseguida ve a través de eso. O sea, no es un imbécil, Gordon. Ujú. Sospecha mucho de él, ¿no? Sospecho es como que deducción lógica. Mataron a sus papás, es millonario. ¿Quién tiene la infraestructura para hacer todo lo que hace Batman? Pues sí. Es una deducción lógica. Pero Bruce Wayne se me hizo un personaje extra, que sí, como dije antes, mueve la historia. Y lo que me gustó es lo que ya había comentado, de que pues, es un Batman vulnerable, que comete errores, inclusive hasta me sorprende un poco que en la ilustración de Batman hay puntos donde hasta se ve preocupado por lo que está haciendo él mal, como que casi mata a uno de los ladrones de la tele. Ah, sí. Que él dice, ¿no? Y Ah, no soy un asesino. sí, no soy un asesino. Y es, es que siento que Bruce Wayne casi no podemos hablar más que lo que hace en función a la historia. Él es más que un peón en esa historia. Sí, Nada claro, no, más. no hay un desarrollo. O sea, sí hay un desarrollo, pero no es tan complejo como el de Gordon, Y ¿no? creo que eso es lo que supongo que Framile quería hacer. O sea, que ya, ¿para qué enfocarnos en Bruce Wayne si Bruce Wayne ya sabemos quién es? Él no redefinió la historia, solo quería hacer la redefinir el origen de. Ajá. Y siento que, o sea, como siento que esa historia crea este mito de Batman, ¿no? Y Sí, eso es lo bueno, como Batman aparece poco, pero vemos que lo que hace, lo hace tan bien, lo hace muy cool, o sea, lo hace muy, que dices, ah, no mames, pues es Batman. Todo esto crea y cimenta el mito de Batman, porque, o sea, Bruce Wayne desde lejos, tengo que hacer esto, mi misión es esta, y como me parece que en esta novela gráfica, Bruce Wayne, o sea, es alguien con una misión, más que nada, ¿no? O sea, él tiene un objetivo muy claro. Y él no busca venganza, no busca vengar la muerte de sus padres, no. sino busca evitar que eso vuelva a suceder, que le suceda a alguien más. Y pues sí, como bien dices, es un personaje que desarrollo como tal, nada más lo ves mejorar en o sea, no en su personalidad, pero sí en la eficiencia y en su método para ser Batman. Sí, y eso que hablas de leyendas la leyenda de Batman es importante porque inclusive hay partes donde dice que tu arma no me hace nada. Es como que tu, yo solo influyo miedo. Sé lo que es el miedo y lo puedo compartir. Y siento que es como Ah, el dolor, ¿no? Es ajá, cuando el dolor. Lisa Skivers le dice, yo sé lo que es el miedo. O sea, yo conozco el dolor Y y me puedo gusta compartirlo. compartirlo con alguien como tú. Y siento que genera ese mito de "Güey, ¿qué es esto? ¿Es un humano? ¿No es un humano?". Inclusive Flash siendo ridículo. Que eso me gustó mucho también de la historia, de que muchas cosas pasan atrás no se ven en el cómic. Ujú. Pasan, pasan nada más con ver a Flash todo golpeado con un collarín. Siento que Batman le dio una golpiza y diciendo, no, es que yo estaba atrapando unos malvados en el muelle, haciendo una redada. Cuando realmente pues estaba... Ajá, y en el cuadro veías a Flash recibiendo un soborno. Sí, muchas cosas quedan implícitas en este Sí, cómic y eso está padre. Bueno, yo siento que aquí realmente, como ya dijimos una vez más, lo repetimos aquí James Gordon es quien se lleva el cómic, él es realmente el protagonista y vemos un desarrollo complejo del personaje, ¿no? De cómo llega a Gotham City, o sea, llega a la ciudad de Gotham
lleno de dudas, ¿no? Que Sí, inclusive asustado o sea, él dice, ¿por qué traigo a mi esposa que está embarazada aquí y voy a traer un hijo a este mundo y a esta ciudad sin esperanza? Y inclusive dice que por favor que no, todavía no se ve que está embarazada. Y porque decía por favor que no sea, que el resultado no sea positivo, o sea que, que, que fuera un embarazo. ujú. Otra cosa de sí de Gordon es que eh, es un policía que intenta hacer siempre las cosas de la manera correcta, ¿no? De como bien habías dicho, ¿no? Que el comisionado lo intenta involucrar en estos actos de corrupción y todo esto, pero él no cede. Y y es un personaje que constantemente está tomando acción. O sea, él cuando es golpeado por los policías estos encubiertos, él agarra y contraataca. Va y enfrenta a Flash y da el mensaje claro, ¿no? De que él no va a ser intimidado. Al igual que cuando es chantajeado por tener por poner los cuernos a su esposa, él decide tomar acción y y intentar solucionar eso con ella. Es un personaje lleno de defectos, pero que está dispuesto a solucionarlos, ¿no? Está dispuesto a hablarlos. Igual menciona también que llega en un punto en el que él solo se está peleando con su esposa, que todas las noches tienen discusiones y esto, pero más adelante menciona que ya están yendo a terapia para solucionarlo. Sí, definitivamente James Gordon es increíble por el desarrollo, como dices, el desarrollo de personaje y todo eso. Inclusive eso de engañar a su esposa es bastante fuerte. Y dices, no, Gordon, tú no, por favor. Pero es parte de que hasta en eso hace lo correcto, ¿no? De que Ujú. lo quieren chantajear con eso y pensaban que lo tenían ya y el vato es tan recto que incluso dice primero a su esposa, prefiere decírselo a su esposa como un hombre, debería hacerlo. Sí, Y, claro. y toda esa energía que tenía, ¿no? Que al principio parece que, al principio parecería que no, porque venía con muchas dudas, como dices, pero se carga una energía que a mí me sacó mucho de ese Jim Gordon, de esa imagen que tenían de Jim Gordon, ¿no? Ajá, como que un secundario nada más ahí, Ujú. que es el que le dice a Batman qué está sucediendo, Es ¿no? resolutivo, Ujú. Sí, muy exactamente. resolutivo. ¿Y qué te parece que en este primer año de Bruce Wayne siendo Batman y este primer año de Jim Gordon en Gotham City, vemos a un Harvey Dent antes de ser dos caras, ¿no? Y que realmente, aunque aparece poco el personaje, tiene una importancia vital para la trama, ¿no? Quien es el que es el primer aliado dentro del sistema judicial de Batman, Sí, realmente así como Gondor, como, como Gordon. como Gordon, perdón, eh, es una ficha clave, aunque no aparece tanto, es una pieza clave y elemental. O sea, igual que Batman ayuda a mover la historia, igual Dent ayuda a mover la historia, porque Dent es el fiscal. Sí, el papel que juega aquí en esta novela gráfica es muy parecido a su contraparte en la película de Christopher Nolan, en la de The Dark Knight, que igual es ¿cómo se dice? Este funcionario que busca enjuiciar a toda la mafia, ¿no? Sí, incluso tiene muchas similitudes. Bueno, este de Christopher Nolan se ve que su mayor inspiración, al menos para la primera película y para la segunda, es este cómic. Por Mm. muchos, por algunos aspectos de Bruce Wayne del inicio y de algunos de sus personajes, Igual, bueno, incluyendo Gondor. Perdón, eh, Gordon. no sé qué tengo con Gondor ahorita. Ya quiero ser el Señor de los Anillos otra vez. Igual me parece está muy chido esta cuestión de que, sí, como dices, hay muchos paralelismos. Se ve que Christopher Nolan, se inspiró mucho en Batman Year One, pero supongo yo que es por este realismo, entre comillas, ¿no? Inclusive esta parte donde en la película cuando
Harvey avienta al hijo de Gordon, ¿no? Y Batman se avienta igual al vacío, que pasa lo mismo aquí en el cómic. Sí. Bueno, hay un paralelismo, no ocurre exactamente igual, pero es la misma idea. Igual está. ¿Qué opinas de Selina Kyle, Catwoman Pues la verdad, pues, o sea, el hecho que le hayan hecho prostituta, y mm, Dominatrix? No te olvides. Dominatrix, o sea, está interesante. Digo, no me gusta tanto ese aspecto, Ujú. porque siento que es como forzar mucho. Ah, sí, la ciudad es oscura. Catwoman es prostituta. O sea, es como, güey, no era necesario que llegara a ser tan greedy en ese aspecto. Aunque entiendo por qué lo hace. Y, pero me gusta el personaje porque es un personaje que quizás hace cosas muy aleatorias durante, como ir a la casa de de Falcón. Se me hace como Ujú. muy sacado de la manga. Sí, ¿verdad? Muy. Mm, No veo cómo ayuda la historia o cómo la mueva Siento que cumple su función como un ciudadano de Gotham, ¿no? Como un reflejo de la ciudad. de la ciudad o de hartazgo o la corrupción moral y, y corrupción general gubernamental. Siento que es más como un reflejo de toda esta sociedad. Es como la que representa al pueblo, siento yo. Sí, es curioso. Y de los antagonistas como el comisionado Loeb, Flash, Falcone, bueno, desde mi opinión siento que no, sí están desarrollados, pero no tanto. O sea, siento que realmente no brillan los antagonistas. Por ejemplo, el comisionado Loeb está ahí nada más como un obstáculo a superar. Y que, o sea, ¿cómo se dice? Las interacciones con los personajes no son muy, o sea, relevantes realmente. Bueno, tal vez con Flash, Arnold Flash, que es este primer encuentro de Gordon con lo que le espera en la ciudad, ¿no? Esta corrupción, esta brutalidad hacia la gente, ¿no? Sí, siento que es como cumple su función como para mover la historia de Gondor, de Gordon. Gordon. Y ya no tiene algo memorable, no hacen nada memorable más que ser malos realmente, ser corruptos. Y es como la fuerza, la fuerza negativa en la que está luchando de Gordon. Ujú. Pero no tiene ningún papel fuera más que, como dices, de Flash, que es el que está un poquito más desarrollado, Ajá, pero y no tiene ningún otro motivo por qué existir, más que por recibir sobornos o vender drogas. mm, ¿Verdad? Sé que sé que por el tamaño de este cómic no se puede estar, se enfocaron más obviamente en Jim y en ujú. Bruce. No puede ser un poco, no puede ser la oportunidad a tantos personajes de brillar, pero yo creo que debieron haber habido un poco más de desarrollo, al menos más en Flash. Si se hubieran enfocado solo en uno, podría haber sido en él. Ujú. Bueno, el comisionado Love, ¿no? Ver un Ajá. poco más las consecuencias de... Sí, Que porque inclusive o sea, cuando son esto, después de los juicios, nada más mencionan, pues lo despidieron y ya. O sea, sí, incluso Flash se vio muy listo, ¿no? Al tener sus logs de todas las conversaciones que tuvo. O sea, subestimaron mucho a Flash y eso como que todavía le da puntos extras, ¿no? Hasta inclusive Gordon lo dice, ujú, de que él guardó literal las conversaciones que tenía con el comisionado. O con el sea, comisionado, sí. Sí, eso sí es. Y Falcone, pues igual el ahí está. Falcone no, para nada, o sea, sí, para es- que veas, ¿no? Está ahí para hacer avanzar la historia, porque realmente solo es el que convence a su sobrino para que secuestren al hijo de Gordon y así ¿cómo se dice? Ya fortalecer bien los lazos entre Batman y Gordon, ¿no? O sea, darles un motivo para que se encuentren.
Pero fuera de eso, conocemos muy poco del personaje. Así es. Y bueno, Mario, cuéntanos tus momentos favoritos de esta novela Uf, gráfica. hay varios. Hay algunos, hay varios. A ver, A ver, cuéntanos. empecemos. Déjenme buscar. Hay momentos que son tanto narrativos como de visuales que me gustaron mucho. Ujú, Bueno, los primeros momentos fue cuando en el panel de que Bruce Wayne está malherido después de que lo hirieron, la policía lo hirió y ajá, llega a su mansión. Llega a su mansión malherido y se sienta y se ve así la luz entrando de la ventana, la luz de la luna entrando en la ventana y un murciélago rompe la ventana. Y es como cuando tiene esa idea del símbolo que usar. Ya, entra el murciélago amenazador. Y el panel es muy, está muy bien compuesto, pero también hace una referencia al al original de Batman en, en los cómics de antaño, que ujú. es similar, o sea, inclusive visualmente es similar, de que entra un murciélago, pero realmente si entra el murciélago y dice, ah, sí, voy a hacer, en el cómic original ya sabes que eran un poco más simplistas en sus diálogos. Ajá. Entra un murciélago por la ventana y dice, ah, creo que voy a ser Batman. Simplemente toma la decisión por ver al murciélago. Y creo que y vamos a poner la diferencia Sí, de los paneles en el video. en el video. Sí, igual a mí, igual creo que es de los momentos más álgidos de la novela gráfica, ¿no? Eh, Me gusta cómo hacen este close-up a la cara este panel que es la cara de Bruce Wayne, ¿no? Con esa mirada enfocada hacia el busto de su padre, ¿no? Y esa, no sé si sea el amanecer o sea una luna, bueno, la cuestión es que está amarillo, ¿no? Y ese amarillo cómo contrasta, ¿no? Y al siguiente momento, cuando recuerda la muerte de sus padres, todo es blanco y negro. Y cuando entra el murciélago es es blanco y negro, no tiene color. O sea, como ese recordando a sus padres, ¿no? Es, Sí. igual como dices, creo que de los mejores momentos de la novela gráfica. A mí me gustó mucho el momento en el que, ya después de que golpean a James Gordon, de que lo amenazan indirectamente, que él decide tomar acción contra Flash, ¿no? Y hay un panel que me gusta mucho que es Jim dentro de su carro sosteniendo un bate y cómo utilizan este, este espacio negativo, ¿no? Estas sombras y el aspecto amenazador que tiene ahí Gordon. Eso me gusta mucho. Otro momento, Mario, El momento que me encantó fue cuando de Batman, ya como Batman, entra a esta reunión que tenía Falcón creo que era en su casa. Ah, sí, es. Ajá, no, era en la casa Ese, del alcalde, y entra y hace un hueco en la pared. Es con la granada, increíble. ¿no? Ajá, y nada, se ve como la silueta de Batman y es el humo. Es un panel que ocupa digamos que el 60% de la imagen arriba De la hoja, ¿no? de la hoja. Sale Ujú. Batman y dice, damas y caballeros, han comido bien. Y abajo hay tres paneles, bueno, son cuatro realmente, que creo que es Falcón No, es el mesero, y ¿no? asustado. No, es el Es el mesero, ¿no? mesero, es que tiene como se vestía muy pomposo Ajá. No, es el mesero y que estaba sosteniendo está tomando como un platillo así dorado y está una antorcha y entonces está así como que y me gusta mucho la continuidad, ¿no? Que está primero el mesero asustado
Ujú. está la mano de Batman agarrando el La platón, charola. la charola dorada, Ujú. como que te da la ilusión de que la está haciendo hacia abajo porque por la luz que está generando. Ujú. Eso es increíble, cómo en la comunicación en los cómics, ¿no? Cómo la continuidad es muy importante para saber lo que está pasando en el momento y cómo generas ese miedo, esa angustia que están recibiendo de Batman. Lo que es lo que querían expresar en estos paneles y lo dicen. O sea, tanto el diálogo como lo visual me encanta. Sí, se han comido el espíritu de Gotham, o sea, la Ajá. riqueza de Gotham. Ajá, que han devorado la, Ajá. la riqueza de Gotham y su espíritu, Su, ¿no? Y ahora su su festín festín va a acabar, ¿no? casi ha Está acabado. casi acabado. Está por Y, acabar o algo así. ajá, y ya se ve la mano ya bajando un poco más y el siguiente es negro. Es negro. Entonces, Ajá, y como les dice, ¿no? También de este momento en adelante ninguno de ustedes están a salvo. sí, Y el siguiente panel es completamente oscuro, ¿no? Entonces, ajá, como bien dice, esta secuencia, como Batman sosteniendo la charola, enfoque al rostro de Batman, ¿no? Y que inclusive cómo juegan con ese espacio negativo otra vez. O sea, que nada más ves ciertos rasgos de Batman y que son pocas líneas las que utiliza Mazzucchelli para demostrar esa expresividad del personaje. y como te decía antes de que el uso de la luz, si te das cuenta, no, no hay un color que define la luz. Es Ujú. simplemente el espacio, digo, el espacio negativo que hay Sí, hace el efecto de iluminación y o sea, te la crees. Y aparte es como es una forma de hacer una propuesta de plástica que sea diferente a lo que hemos visto. No queremos un Alex Ross que nos pinte un cuadro de Batman. sí, No es pero necesario, realista, ¿no? Sí, no es necesario. hiperrealista. Y es como unos momentos tanto icónicos por el hecho de lo que significa en la historia, de que es como el statement de Batman llegando a la ciudad, De diciendo que va a aquí ya cambiar no todo, ¿no? va a cambiar todo. Y es increíble para mí este Sí, panel. esa página. Y es solo una página en la que logra Sí, es todo solo una eso. página. Todo lo que logra transmitir esa página, ¿no? El mismo miedo que influye Batman a los criminales. Una escena que me gustó mucho es después de haber rescatado a la niña, hay una parte en la que Gordon está practicando, este, está en el campo de tiro, ¿no? Y está practicando. Entonces, me gusta mucho ese monólogo que tiene. Aquí Frank Miller realmente brilla su escritura, ¿no? O sea, o sea, diálogos muy cortos, pero contundentes, ¿no? Y cómo agarra y dice, ¿no? Que está disparando y dice, si esto fuera un hombre, el plomo rompería su espina dorsal y ya no sentiría sus piernas y, o sea, y moriría, ¿no? Cuando inclusive su corazón explotaría, ¿no? Dice otro golpe y ya describe otra vez y como empieza a mencionar de odio el arma, odio mi trabajo, sigo practicando, porque sabe, o sea, ese monólogo, ¿no? De que él realmente odia la situación en la que está, pero no se puede dar el lujo de dejarlo, porque eso implicaría, ¿cómo se dice? Quedar vulnerable. Y de ahí, ahí hace la comparación también en el último panel que está, ¿cómo se dice? Tocando el vientre de su esposa embarazada, ¿no? Y que pone otra patada. Y dice, es un niño fuerte, el pequeño James. Sí, esos que dices de contundentes, tiene muchos momentos contundentes. Creo que Frank Miller en este cómic. Uno de los que me gustaron también, fue el panel donde Gordon está sentado en su cama después de haber engañado a su esposa. Ah, sí. Lo ponen sentado en su cama pensando, ¿no? En todo este dilema moral, inclusive hasta
Batman entra en la ecuación, ¿no? Porque él está como que en el momento de que quién es este mascarado, ¿no? Ujú. Él está viendo, no, salvó esta mujer, salvó este gato. Salvó pagó inclusive por los trajes que se robó. Sí, para entrar en contexto en es de Bueno, que inclusive es una escena en la película de Christopher Nolan de que Batman queda atrapado en una bodega ujú. y que creo que está en demolición y que el comisionado pide a unos helicópteros lanzar unas bombas y queda atrapado Batman. Ujú. Entonces ahí llega todo el equipo SWAT y Sí, también es una de mis escenas favoritas, ajá, cuando Batman, después de salvar a ¿cómo se dice? A esta anciana, ¿no? Que iba cruzando la calle, que inclusive Gordon también, sí, Gordon se avienta para para evitar que evitar. el camión la atropelle. Y ya que Batman la salva y es una gran escena de acción, ¿no? Que huye a este edificio abandonado. Llega el equipo SWAT, lo bombardea y, y empieza ahí un momento. Creo que es el momento de más acción de toda Sí, la es en novela todo, gráfica. donde lo hieren varias veces, creo que le disparan 2 veces. Sí, y todo eso es una gran, o sea, es una gran demostración de lo que, o sea, de Mazzucchelli de cómo llevar la acción, porque lleva un ritmo sabe cuándo pausar, cuándo acelerar la acción, ¿no? Y ponernos en contexto. O sea, es muy clara la acción en estos paneles, cómo va acabando poco a poco con los oficiales. Sí, digo, está en lo secuencial, digo, pero no quiero hacer relación a nuestro canal, pero es la secuencia de eventos que lo hace muy bien. O sea, logra llevar como dice, el ritmo. Puedes ver claramente las intenciones de los personajes. Siento que hay, hay otros autores que no logran quedar claro en cómo transmitir el movimiento, transición de tiempos más que nada, Ujú. entre un momento a otro, y aquí siento que queda muy, muy claro, que además lo hace muy bien a nivel plástica. Sí, por ejemplo, cuando agarra y Batman noquea a Brandon, ¿no? Al jefe del equipo SWAT. Y cómo disparan, rueda, queda detrás de un pilar. Y de ahí vemos la secuencia de cómo empieza a correr detrás del pilar, ¿no? Inclusive el gato delante de él. Vuelve a girar, avienta Sí. al gato y... O sea, es una gran escena de acción. Y otra escena de acción que me gustó mucho, Ujú. mm, tanto como por la gráfica como por lo que cuenta la secuencia, es cuando están en el puente. Creo que es una página. Me gusta el modo que hacen luego las cosas monocromáticas en ciertos momentos para expresar como el momento crítico en la historia, que son 6 paneles en total. Está, está este de Bruce saltando, agarrando el bebé, ya lo tiene en las manos. Este de, este de Gordon peleando con el sobrino de este de Falcón. Están los tres cayendo y es como una escena muy Sin City, que es blanco y negro totalmente. Ujú. Y luego el contraste del rojo con negro y con el lettering diciendo Así, ¡No! así el panel justo cuando cae, ¿no? O sea, ya ves que cuando se enfrenta al sobrino de Falcone, que están ahí en el borde del puente, y se ve caer, o sea, vemos desde el punto de vista de Bruce Wayne que se está aventando al vacío cuando cae el hijo de Gordon. Y ahí el siguiente panel es como dices, este panel rojo y con la palabra no, o sea, el lettering también, como transmite estas letras, o sea, el sentimiento de Sí, angustia y de que no sabe qué va a pasar. lo que más me gusta es el diferente estilo que lleva, ¿no? Es el modo normal del cómic, ¿no? Colores un poco opacos, y de ahí el no, que es la parte crítica, ¿no?
cayó el bebé, se ve muy dramático, ¿no? Un bebé suelto, así, manos abiertas cayendo, caída libre. Sí. Y cómo los tres paneles se complementan y al mismo tiempo son diferentes. Entonces eso me gusta, o sea, visualmente y compositivamente son muy agradables a mi vista. Sí, y muy contrastantes, como Ujú. mencionas, ¿no? Muy, muy contrastantes. Y abajo, mucho de lo que he visto de Mazzucchelli es que le gusta, bueno, al menos en este cómic le gusta hacer esas secuencias que son como de corrido, ¿no? De que pasa, de que son dramáticas, de que está corriendo Bárbara Gordon hacia ver si cayó el niño, ¿no? Ah, sí, Está sí, atrás y lo se más acerca y sí. luego logra estar ya en el puente asomándose. Es Una como secuencia muy, como dices, muy dramática, muy ¿no? dramática. Es una forma una forma de expresión que solo lo pueden transmitir en los cómics, Sí, estas secuencias. y también, o sea, esa parte ya cuando le entrega a Bruce el niño a Gordon, ¿no? Que se lo acaba de dar y está en el lodo y ves la cara de alivio de la esposa con la boca en mano y su expresión, ¿no? Que realmente igual son poquísimas líneas, pero lo que llega a expresar solo con el gesto. Sí, es el estilo. Digo, a mí hace años no entendía por qué era así, pero siento que es para ser memorable. Sí, Pienso claro. que es algo realista. No te basas no lo haces aquí, o sea, no es necesario. Hay cómics que la verdad son hermosos, Ujú. pero siento que tiene que haber variedad, ¿no? No tienes que casarte con lo realista, con lo ashurado. Darle oportunidad a otros estilos visuales, a otros Sí, hay que ser más abiertos, ¿no? abiertos, sí. No porque un cómic tú creas que sea mal dibujado, hay un gran trabajo atrás artístico, ¿no? Tanto de los coloristas como letristas, como los que el lápiz, que es el factor principal aquí. Y en esa escena que dices de Gon me da mucha risa de que no, realmente él sabe que es Bruce Wayne, pero dice, pues se hace el tonto, y dice, pues la verdad sin mis lentes no puedo ver. Me dio Ajá, mucha risa. estoy tan ciego, o sea, sabes Ajá. que estoy ciego sin mis lentes, ¿no? Sí, mejor vete. Sí, inclusive esta Bárbara sabe quién es, o sea, saben quién es. Sí, No porque van, su obviamente. esposa lo ve, ¿no? Realmente frente a frente cuando en el estacionamiento que le dije, no voy a dejar que su hijo muera. Y que de hecho ya cuando ellos estaban ya es que cuando discuten sobre el romance que tuvo Gordon, realmente ellos cuando se detienen en la mansión, ¿no? A la salida de la mansión de Bruce Wayne, se detienen a platicar sobre ese asunto. Sí, sí, sí. O sea, realmente, antes de eso, pues le dice que cualquier hombre o sea, que porte una capa, este, y salga a cazar criminales, pues va a mantener su secreto, ¿no? Y va a hacer todo lo posible para mantener ese secreto. Y que ya luego o sea, se refiere a Bruce Wayne y luego da paso a hablar sobre el romance que mantuvo con su compañera, ¿no? Sí, Sí, es. es, es muy, bueno, en general es muy, muy interesante cómo logra hacer eso Frank Miller, ¿no? También cómo logra llevar la historia. Y bueno, Mario, ya para terminar, comentarios finales sobre Batman Year One, que Pues es un must read, la verdad. Es algo que debe de leer porque es como. el- a nivel histórico es como la primera. Como el reboot del origen. No puede decir, no es un reboot de Batman. No fue como el anterior podcast que lo que hizo Alan Moore fue una especie de despedida. homenaje, Ajá, homenaje, homenaje, despedida. de despedida. Aquí es como un reboot, pero nada más del origen de Batman, darle como un cimientos a este movimiento realista que estaba en ese momento que iba a redefinir los cómics, Ujú. en el 86, 87. Pues ya lo había hecho antes con The Dark Knight Returns, iba a venir Watchmen, iba a venir
Daredevil, entre otros que siguieron la línea de Vértigo, que pues van a redefinir todo este género de superhéroes. Sí, sobre todo el cómic mainstream, ¿no? Ujú. Sí, cómo lo adopta. Y que bueno, al final, nada más como un pequeño paréntesis, ¿no? En la Deluxe Edition hay un pequeño cómic que hace Mazzucchelli, ¿no? Que explica sobre cómo funcionan los superhéroes, que le gustaba mucho este aspecto ingenuo y súper fantasioso de ellos. Y me gusta ¿cómo se dice? Reflexión final que dice que entre más realistas se vuelven los superhéroes, menos creíbles son. Y creo que tiene razón, ¿no? Y que dice que lo único real que los superhéroes son reales cuando son dibujados en tinta, ¿no? Es muy bonito sentimiento hacia el medio y hacia los personajes también. Y como bien dices, bueno, igual, yo opino lo mismo de que es sinceramente un must read de la historia del cómic. Aquí logramos ver creo que es el punto más alto de Frank Miller y pues de Mazzucchelli también, ¿no? O sea, cómo logran explotar, o sea, todo lo que ofrece el medio para contar una historia y que redefine a Batman, ¿no? Y que inclusive creo yo que honestamente las películas de Christopher Nolan, sobre todo de Dark Knight, o sea, si se relaciona con Batman es lo primero que le viene a la gente, lo primero que le viene a la mente a la mayoría de la gente. Batman de Dark Knight con Christian Bale, Heath Ledger como el Joker y todo eso, ¿no? Pero se ve claramente que están muy cimentadas en Batman Year One. O sea, ves todos estos elementos que se reflejan ahí y que Sí, ayudan a cimentar esta idea, entre comillas, realista del personaje. sí, en los extras que dices puedes ver la habilidad de Mazzucchelli con el lápiz. Ahí sí ves brillar su arte. Es bastante bueno, bastante de lo Sí, mejor, de lo mejorcito que he visto. Digo, en este estilo. sí, claro. Y logra, como bien dices, ¿no? Da otro sentimiento. Sí, sí. Igual los colores creo que ayudan a crear una atmósfera muy particular y especial para lo que está contando. No quiero ser chismoso ni nada, pero no sé si el lápiz se lleva muy bien con el color y sé que son, Pues sí, están casados es y un pues matrimonio. Hay creo muy que ayuda. sí, Es una buena sincronía, la verdad. sí, hay muy buena comunicación y logran hacer un trabajo espectacular en ese aspecto, ¿no? Sí, inclusive, ¿te acuerdas ese video de Mazzucchelli hablando con unos estudiantes? Ajá. Eh, que habla mucho eso de que luego no hay como, luego a veces tocan tener cero comunicación con los demás que están involucrados en el cómic. Entonces tú nada Ujú, más dibujas y luego te llegan tus dibujos entintados y oye, así no debería ser, ¿verdad? ujú. Y siento que aquí por lo menos se ve que sí hubo una comunicación efectiva. Sí, claro, el trabajo, ¿cómo se dice? Colaborativo, ¿no? O sea, que a veces se olvida eso, que es un trabajo colaborativo esto, o sea, en el que todos deben estar en sincronía perfecta para que eh, funcione bien el cómic y tengan un buen resultado final. Sí, pero Y son cosas que estos cómics son como cosas raras, no porque no existan más, sino de que son peticiones especiales, ¿no? ujú, Como, no, Y creo que cuando Frank Miller le pidieron hacer el Dark Knight Returns, en su contrato decía que tenía que hacer una historia de inicio de Batman. Es como una nueva historia, un reboot de la historia, en su contrato. ujú. Creo que por eso existe básicamente este cómic. Y sí, y como esa idea logra darle la vuelta enfocándose en Jim Gordon. Es- Además de que tenía que cuidar porque está haciendo un reboot del inicio, entonces tiene que tener cuidado con la continuidad del cómic que ya venía en ese tiempo, Batman. ¿Quién escribía Batman en ese tiempo?
No recuerdo. Les debemos el dato. Sí, pero leí que Frank Miller estaba preocupado porque no fuera novela gráfica, pero dijeron, no te preocupes, vas a tener la misma libertad que con Dark Knight Returns. Va a ser un paréntesis. Pues sí. Bueno, para terminar, ¿algo más que quieras No, solo que lean. que lean Se va, Batman Year One? se va como agua, ¿no? Yo leí un completo en el baño, solo quiero decir. Sí, se le da una sentada, se lee muy rápido y se disfruta mucho. Sí, Igual, yo lo recomendaría que si lo leían con más calma y que apreciaran mucho el arte de Mazzucchelli, ¿no? Que prestaran atención a la distribución de las viñetas, o sea, cómo lleva las secuencias, ¿no? Y todo. O sea, todo eso. también. Igual los colores, ¿no? ¿Qué atmósfera quieren crear los colores en el cómic? Sí, también Y si tienen la oportunidad de al menos apreciar el arte Deluxe Edition, que es ya con el arte editado, o sea, con el color editado, y también es la oportunidad de checar el original, ¿no? Es para darse una idea de cómo se concibió al inicio y cómo cambia, ¿no? sí, si tienen mucho dinero, cómprense el Absolute Edition, que es una edición hermosa. Viene, o sea, realmente es de un tamaño bastante grande. Y vienen los dos volúmenes, Hermoso. un tomo son los escaneos originales del cómic, tal y como salió en el 87, y el otro es el mismo, pero con los colores, o sea, ya con el recoloreado. Sí, esta es una edición muy bonita y muy completa, pero muy cara. Pues bueno, Mario, llegamos Pues al bueno, final del episodio número 2, Batman Year One. Espero que les haya gustado. Este, recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les recuerde cuando subimos podcast. Igual dejen sus comentarios, qué les pareció, si ya leyeron Batman Year One o si este podcast los animó a leerlo. Dejen sus comentarios acá abajo, queremos saber su opinión sobre el cómic. Nos pueden seguir en @secuencial podcast, pero sin las vocales de podcast, en Twitter. Y muy pronto creo que vamos a abrir también un Instagram para poner más cosillas por ahí. ¿Algo que quieras agregar, Mario? algunas colecciones que tenemos ahí. Pues de que tenemos una sorpresa la siguiente semana. Sí, Ya verán que es sorpresa. qué sorpresa. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Un gusto y esperen el siguiente episodio.